Hola a todos, ¿cómo están? Pues buenas tardes. Ay, me da risa porque tuvimos ahí una situación. Bienvenidos todos al Club de los Imposibles, su podcast creado para empresas y emprendedores y, por qué no, también trabajadores que colaboran en una empresa. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, que es el PTU, que es el reparto de utilidades, y la facturación 4.0. Y qué mejor que hablar de estos temas con nuestro especialista, instructor, socio y amigo, Alfredo Herrera. Alfred, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes. Hemos tenido muchos errores, chavos, perdonen. Fue errores de comunicación y de clima y de todo. Bienvenido, gracias, Alfred. Oye, sé que andas ocupado, sé que andas visitando clientes, ¿verdad? Sí, así es. Oye, pues vamos a hablar con un tema muy importante, Alfred, que es la reparto de utilidades y la facturación 4.0, y me gustaría iniciar con el reparto de utilidades. ¿A quién aplican? ¿Quién no aplica? ¿Qué empresas sí aplican? ¿Qué empresas no aplican? Tú que eres el especialista en este tema, pues a ver si nos puedes ayudar a la comunidad, ¿no? Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, este fragmento de la ley, que es el reparto de utilidades, o PTU, como muchos conocen, bueno, está consagrado en la Constitución Política, nuestra Carta Magna, y por supuesto, quien la regula es la Ley Federal del Trabajo. A su vez, de la Ley Federal del Trabajo, ojo, muchos saben que es el 10% de reparto de utilidades, pero ese 10% no existe en ninguna ley. Es decir, si buscamos en donde dice que se va a repartir el 10%, no existe ninguna. ¿Quién estipuló ese 10%? La Junta de Salarios Mínimos. Esa junta, o más bien es una junta de salarios mínimos que está integrada con la Junta de Reparto de Utilidades. Es una junta adicional, la cual ellos han estipulado hace ya algunos años que se va a repartir como mínimo el 10%. ¿Qué quiere decir como mínimo? Que si hay empresas que tienen utilidades, ojo, debe tener utilidades la empresa. ¿Por qué lo reitero? Porque hay algunos colaboradores que creen que por el hecho de estar trabajando en una empresa, pues van a recibir utilidades. La verdad es que no es cierto. Hay algunas empresas que pueden tener pérdida o pérdida fiscal y por ende, pues no van a repartir utilidades. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, todas las empresas que tienen utilidades tienen la obligación de repartir utilidades a sus colaboradores. Y la Junta de el reparto de utilidades dice que como mínimo se debe de entregar el 10%. ¿Por qué como mínimo? Porque si hay empresas que quieren repartir el 12%, el 13%, el porcentaje que sea arriba del 10%, lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, esa es la parte legal y ese es el origen del reparto de utilidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las reformas para este ejercicio? Voy a tratar de sintetizar el escenario global. ¿Cuál es este escenario global? Anteriormente sabíamos que se repartía el 10% y se acabó. No pasaba nada, se entregaba y adelante. Ahora, las reformas fiscales en las reglas de resolución miscelánea contempla que se debe de hacer un par de comparativos. ¿Cuáles son esos comparativos? Ya no se entrega nada más el 10% de las utilidades y ya, no, sino que los contadores, administradores o encargados de recursos humanos deben sacar un promedio de los 3 últimos ejercicios que repartieron utilidades y ver cuánto es el importe de este. 2, determinar el 10% de la base fiscal para la determinación que todo mundo conocemos. Y un tercer escenario es determinar cuánto le correspondería, cuánto es el sueldo del trabajador sindicalizado más alto de la empresa. Eso más el 20%, ¿ok? Esos son los 3 límites que debemos contemplar y ese es el cambio en la reforma fiscal. ¿Para qué nos sirven esos 3 topes? Ok, si yo tengo en el promedio de los 3 últimos ejercicios que la PTU son 90 pesos, lo determino. Si yo determino que el 10% de las utilidades son 100 pesos, lo determino. Ya tengo 2 números.
pero si determino cuánto es el salario máximo del trabajador sindicalizado más el 20%, y esos son 98 pesos, entonces, ¿cuánto voy a repartir? 90, 98 o 100. Bueno, bajo este comparativo así tan rápido, la ley dice que es el que más le convenga al colaborador o al trabajador, pero sin exceder el límite establecido. Ok, entonces ahí nos encontramos en una controversia. Sí. ¿Cuánto es el límite establecido? El límite establecido es el 10%, y el 10% son 100 pesos. Quedamos, ¿ok? Sí. Los 3 meses son 90 pesos y el salario más alto son 98 pesos. Entonces, 90 pesos no voy a repartir porque está por abajo y no le conviene al trabajador. En cambio, no puedo repartir 100 pesos porque está excediendo el segundo límite, que es el 20% del trabajador más alto. Pero entre el 90 y el 98, ¿cuál le conviene más? El del 98, el del trabajador más alto más el 20%. Entonces se reparten 98 pesos. Oye, pero tenías que haber repartido 100 pesos. Sí, pero ese ya está excediendo al segundo límite. ¿Ok? Es un poco confuso, pero esa es la generalidad de la regla. Entonces, eso es lo que dicta la ley, eso es lo que dicta la resolución miscelánea. Repartir, en este ejemplo, los 98 pesos. ¿Cuándo se tiene que entregar? La ley dice que se debe entregar los siguientes 60 días a la determinación del importe. Entonces, ahí decimos 60 días a partir de cuándo. Las reglas legales, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta dicen que se debe presentar declaración anual a más tardar el 31 de marzo. Correcto. Entonces, no para personas si morales, en fin de cuentas. Para personas morales. Así es. Qué bueno que lo aclaras, Rodrigo. Porque para personas morales es el 31 de marzo, para personas físicas es el 30 de abril. Ok, estamos en el ejemplo de personas morales. Entonces, no importa si yo presenté mi declaración anual el 1 de febrero, el 2 de febrero, el 5 de marzo, el día que sea, la fecha límite es el 31 de marzo y debo contar 60 días. ¿Cuántos son 60 días? 30 de mayo, para más rápido. Es decir, marzo, entonces pasamos abril y mayo, y antes del 30 de mayo se tiene que estar entregando estas utilidades para las personas morales. Para personas físicas, obviamente es el 30 de junio, ¿ok? Entonces, muchos dicen, oye, pero ya tengo trabajadores que se dieron de baja. Lo que las empresas manejan es que se entrega la PTU antes del 15 de mayo, como los que están en activo, y los que están ya dados de baja se tiene que emitir, esas son reglas de resolución miscelánea, se tiene que emitir un anuncio en el periódico de mayor circulación de la localidad, se tiene que hacer avisos, mismo Recursos Humanos tiene que, los correos con los que cuente, avisar. Pero bueno, creo que todos esos esfuerzos no son necesarios porque las personas cuando saben que la empresa tiene utilidades, es un reguero de pólvora y se enteran. ¿Okay? No, y de hecho, ¿sabes qué? También los ya ahorita actualmente, por si no me recuerdo, ya por medios son de WhatsApp también, las redes sociales directamente de la empresa, entonces es rapidísimo eso. Así es. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es ya tener, por así decirlo, apartado en su tesorería el importe del 100% de las utilidades de los trabajadores que participaron en la empresa del 1 de enero al 31 de diciembre, y entonces cuando le solicite el trabajador que llegue y diga, pues yo vengo a reclamar mis utilidades, entonces se le entreguen. Ahora, ok, tenemos 60 días. Ahí es lo que te decía, Fred. Decías que el 1 de enero al 31 de diciembre, pero creo yo, si mal recuerdo, el trabajador debe estar como mínimo trabajando 2 meses, ¿es correcto, no? O sea, 60 días. Así es, debe estar en activo 60 días. Es decir, si esta persona entró a trabajar el 22 de noviembre, ya no le corresponde PTU. ¿Por qué? Correcto. Porque de noviembre a diciembre son 35 días, 36 días. Entonces ya no le corresponde. Vamos a decirlo así, digamos que las personas que entraron hasta el 31 de octubre, es decir, estuvieron noviembre y diciembre los días completos, es a quien le va a corresponder PTU. Ojo, es un ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal es 1 de enero, 31 de diciembre.
Ok, correcto. Muy bien comentado, Rodrigo. Correcto. Oye, y hablando un poco de la PTU, fíjate que, sí. ¿Qué opinas tú de las malas prácticas? Bueno, no son malas prácticas, sino más bien en ocasiones el empresario lo hace como verlo como unas malas prácticas, pero en ocasiones, pues sí, no hay un, como se podría decir, no hay dinero para repartir PTU, pero sin embargo el patrón dice, bueno, no tengo, pero lo poco que tengo lo doy, ¿no? ¿Tú qué opinas de esos patrones que a fin de cuentas dicen, no tengo una utilidad muy grande, pero la poca que tengo, doy? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, eso no es una mala práctica, yo creo que es una excelente práctica, porque... perdón, corrijo, buena práctica, perdón. Sí, porque recordemos que la ley no está diciendo, oye, tienes que entregar tantos millones de pesos, o tantos cientos, o tantos miles, no. Habla que se tiene que participar de las utilidades. La junta de PTU dice que es el 10%. Entonces, si la empresa genera 1,000 pesos, pues se van a entregar 100 pesos, no hay más. Si la empresa genera 100 millones, pues se van a entregar 10 millones. Entonces, lo que sí sucede es que hay algunas empresas que, aunque no tengan utilidades, reparten algo. Esas son las buenas prácticas. Y eso, bueno, en la parte contable y fiscal tiene un tratamiento, ¿no? Se maneja como anticipo a cuenta de utilidades o préstamo, como sea. Pero son las buenas prácticas. Lo malo es cuando las empresas, algunas, caen en las malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas más generales? Es que la empresa, a sabiendas que tiene utilidad, manipula su información para generar una pérdida. Y la peor de todas, o por lo menos la peor de la anterior y esta que voy a comentar, es que la empresa, sabiendo que tiene utilidad, no la reparte. Bueno, para ambos casos las leyes tienen su reglamentación y por supuesto hay penalizaciones. Claro, hasta la cárcel ya es, ¿no? Si no mal recuerdo esa parte, por andar jugando cualquier peso que se esté dejando de enterar a la autoridad, lo tipifica la propia ley como delincuencia organizada. Entonces, aquellos que están manejando sus números, que tienen ciertas malas prácticas, es pena corporal y no hay fianza. Correcto. Entonces, pues hay que irlo checando, ¿no? Pues más bien hay que medir el agua de los camotes, ¿no? Es correcto. Porque a fin de cuentas eso no es, ahora, no es bueno y aparte, si nos ponemos a pensar en el tema de recursos humanos, pues el factor humano es el más importante para generar utilidades, ¿no? Si no le premias al factor humano, pues ¿cómo genera utilidad la empresa? Así es, totalmente de acuerdo. Oye, vamos a hablar un poco del tema de la facturación 4.0, que te soy honesto, mucho de nuestra comunidad tiene muchas dudas todavía. Mucha gente está cuestionando del por qué se tiene que pedir la constancia de situación fiscal, para qué, obviamente pues hay un porqué de eso, que la autoridad lo determinó, si no mal recuerdo, el 1 de enero, que ya es lo que se tiene que como que empezar a juntar, pero bueno, no está por demás checarlo contigo. Y empecemos con la emigración del 3.3 al 4. ¿Por qué se hizo? Ok, vamos a partir del origen. ¿Qué es el CFDI 4.0? El 4.0 no es otra cosa más que la evolución de la factura electrónica, que si nos remontamos a años más atrás, la factura electrónica viene por ahí del 2014. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un error porque la gente cree que va a ser obligatorio a partir del 1 de julio. No. La obligatoriedad del CFDI 4.0 es desde el 1 de agosto del 2019. Ojo, viene de año y medio atrás. Okay. Entonces, lo que pasa es que la autoridad lo ha venido prorrogando. ¿Por qué? Porque sus propios sistemas no han estado funcionando del todo, porque ha habido una revolución total en la plataforma del SAT. Y bueno, quienes presentamos el pago provisional del mes de diciembre en enero, sabrán de lo que estoy hablando. O sea, de verdad fue un dolor de cabeza presentar el pago provisional de enero. Pero bueno, entonces, si partimos de ese origen, que el CFDI 4.0 es obligatorio a partir del 1 de agosto del 2019, se ha venido prorrogando y entonces la autoridad dice, ¿sabes qué? Va a ser obligatorio ahora sí a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero del 2022. Entonces,
Muchas empresas se empezaron a preocupar porque dicen de qué se trata y la autoridad emitió el anexo 20 del CFDI 4.0 y ahí es donde están todos los nodos, todas las características, todas las formas que se necesita para poder generar el CFDI 4.0. Ok, entonces bajo este orden de ideas, la autoridad dice 1 de enero es obligatorio, pero resulta que tampoco funciona. ¿Por qué? Porque a la autoridad se le ocurre emitir un nuevo régimen, que es el famoso régimen simplificado de confianza. Lo sube a su plataforma y la verdad es que este régimen les ha venido a hacer una revolución increíble. Pero bueno, entonces tampoco les echan a andar el CFDI 4.0 como obligatorio, pero entonces emiten una regla y dicen, ok, no me ha funcionado mi plataforma. Obviamente no lo dicen así, ¿verdad? Pero dicen, para que no tengas problema y vayas conociendo el CFDI 4.0, entonces va a haber una convivencia entre el CFDI 3.3 y 4.0 a partir del 1 de abril. ¿Ok? Entonces, a partir de este 1 de abril pasado, está, por lo menos en la plataforma del SAT, está activo el CFDI 3.3 y el 4.0. Hay quienes ya se han aventurado a hacer facturas en 4.0 y hay quien todavía sigue en 3.3. ¿Ibas a preguntar algo, Rodrigo? Sí, hablando de facturación, fíjate que a nosotros, bueno, más bien a la parte de recursos humanos, los noministas, les está dificultando mucho porque parte de ser, bueno, de timbrar la nómina, que a fin de cuentas es una variante de una facturación, sí les dificulta mucho porque piden el código postal que debe de estar directamente en la constancia de situación fiscal y algunos trabajadores pues, no saben ni de eso. Entonces, okay, es un relajo eso, ¿eh? Sí, de hecho, en la cronología de tiempos que estoy comentando, ahí vamos a caer a esa parte. Bueno, entonces, ahorita contesto tu pregunta o tus dudas, Rodrigo. Entonces, bajo esta metodología, está conviviendo al día de hoy el CFDI 3.3 y el 4.0, ¿ok? Pero entonces la autoridad dice, no te voy a dar más prórroga. A partir del 1 de julio del 2022, sí o sí, va a funcionar nada más el CFDI 4.0. Entonces, perdón ahí. Sí. ¿Primero de julio o junio? Julio, okay. Julio. A partir del 1 de julio, según esto, le bajan el switch al 3.3 y todos nos quedamos con el 4.0. ¿Esto qué implica? Que obviamente ya hayamos practicado, ya hayamos visto cómo se genera la factura, ya hayamos visto toda la reglamentación, ya hayamos convivido a la par, si era necesario, CFDI 3.3 con 4.0. ¿Ok? Entonces, a partir del 1 de julio, ya no hay más prórroga. Por lo menos la Coparmex, los colegios de contadores y demás instituciones, vamos a decirlo así, especialistas en el tema contable, no están viendo que haya prórroga. O sea, es sí o sí, arranca el 1 de julio. Por eso hay que estar muy atentos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el CFDI 4.0 y por qué la constancia, por qué el código postal y por qué toda esta revolución? Ok, quienes han tenido la aventura de hacer una factura con la versión 4.0 sabrán que el punto principal o punto complicado es la denominación o razón social del beneficiario. Y en esto me voy a las empresas, personas morales y a las personas físicas. Explico. Si la empresa se llama El Patito SADCB, pero la parte donde dice denominación social dice El Patito y aparte el régimen de capital es Sociedad Anónima de Capital Variable, en el CFDI 4.0 solamente debe decir El Patito. Es decir, está excluyendo el régimen de capital, que si es una SDRL, que si es una SC, que si es una SADCB, eso no le importa a la autoridad. Nada más dice, dame el nombre tal cual aparece en la constancia de situación fiscal y ese es el que te voy a capturar. Y si tú le dices, y si no quiero, la autoridad te va a decir, nada más no timbras. No puedes timbrar porque te va a marcar error, te va a marcar error y te va a marcar error. Ese es el punto número 1. Y punto número 2, el código postal.
Si no es el código postal que está en la constancia, también no te va a dejar timbrar. Y entonces, ¿eso qué implica? Que si no puedes timbrar o tiene errores el CFDI con el nombre o denominación social del beneficiario, entonces estaríamos faltando al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que es que no cuenta con todos los requisitos el CFDI y por lo tanto el gasto se vuelve no deducible o el ingreso se vuelve no acumulable. Y al no ser no acumulable para ti, se vuelve no deducible para la empresa a quien se lo estás entregando. Y aparte de eso, afecta también a los trabajadores en no entregar lo que es el recibo de nómina. Y voy con la parte de nómina. Exacto. Así es. Voy con la parte de nómina. Ahorita te hablé lo que es el CFDI de ingreso. Pero ¿qué es lo que pasa con el CFDI de nómina? Existe el caso de que voy a poner un ejemplo. Una persona se llama Hermelinda. Ok. Pero resulta que su acta de nacimiento, su INE, todos sus documentos oficiales dice Hermelinda con H. Pero resulta que su constancia de situación fiscal es Hermelinda sin H. La pregunta es, ¿cuál le pongo? Sencillo, el de la constancia. Exacto, oye, de la constancia. Pero no es correcto. Ese no es problema de la empresa, ese es problema de la persona, así como su dirección. Hay muchas personas que su constancia de situación fiscal tienen la dirección de la empresa, porque llevan más de 20 años trabajando en la misma empresa, porque no saben ni lo que es un RFC, porque no saben ni qué es una firma electrónica, ni nada. Entonces, esa es la revolución que está haciendo el SAT. Que todas esas personas que no saben que existía un RFC o que su dirección es incorrecta de acuerdo a su domicilio particular, porque está el domicilio de la empresa, lo tienen que cambiar. Ahora, ¿cuál es ese otro problema? Las citas del SAT. No hay citas, está bloqueado, no se puede hacer. Entonces, ¿el empresario qué tiene que hacer? Sencillo también, la constancia. La constancia dice que es el domicilio de la empresa y que es el código postal de la empresa y que es el nombre de la persona el que está en la constancia. Es decir, ese es el sustento del empresario. Oye, que está erróneo el nombre, es problema tuyo, trabajador. Oye, que está erróneo mi dirección, es problema tuyo, trabajador. Oye, que el código postal es problema tuyo, trabajador. Y mientras el SAT no te dé la cita o no puedas corregir esos datos, yo como empresario me voy a amparar con la constancia. Por eso es que la constancia se ha vuelto trascendental y la están solicitando todas las empresas o todas las personas que van a emitir un CFDI de gasto, un CFDI de nómina, un CFDI de ingreso o cualquier tipo. De hecho, y lo agregaría a la parte de la constancia, es ya ahorita los de recursos humanos lo están tomando como un requisito principal desde el año pasado, porque también ahí te das cuenta de qué tipo de régimen está dado de alta el trabajador, salariado, hasta por ejemplo podemos encontrar hasta actividades empresariales, ¿no? Dentro del régimen, que no está mal. La situación es que hay que saber cómo acomodarlo de forma de que al empresario no le peguen. Yo creo que no es del todo correcto, Rodrigo. Efectivamente, okay, sí hay errores. ¿Por qué? Porque obviamente nos hemos encontrado con constancia de situación fiscal que el contribuyente está como sin obligaciones. ¿Qué quiere decir que esté en el estatus sin obligaciones? Que entonces el CFDI que yo le estoy emitiendo por sueldos y salarios no es correcto, porque yo le estoy facturando a un régimen que no tiene. Entonces ese CFDI, volvemos a lo mismo, de nómina, se vuelve no deducible para la empresa. Tal vez al trabajador no le importe mucho, pero sí le va a importar cuando se dé cuenta que tiene una multa o que tiene un requerimiento de la autoridad porque le están timbrando un CFDI que no le corresponde a sus actividades. ¿Soy claro? Correcto. Ok, ese es el punto número 1. El punto número 2 es, ok, esta persona, su actividad dice honorarios profesionales o actividad empresarial. Preguntarían, oye, ¿le timbro como asalariado? Tú le puedes timbrar como quieras, pero el problema va a ser para la empresa porque no le está timbrando de acuerdo a su régimen, porque no dice sueldos y salarios, y el problema después va a ser para el trabajador porque va a tener un régimen que no corresponde a la forma de pago que está recibiendo. Y de esos me he encontrado muchísimos. Y déjame decirte que me he encontrado tantos como aquellos que tenían hasta 4 o 5 años como actividad empresarial, porque malamente las empresas los dieron de alta por actividad empresarial para sus fines malévolos y macabros y nunca le avisaron al trabajador. Y ahora que están solicitando las constancias, se dan cuenta que tienen un régimen empresarial
¿Y qué es lo peor? Que no tienen ni una sola declaración. Entonces, el problema se lo trasladarán al trabajador, porque nada más con que se meta al SAT, que le den la contraseña para cambiar esos datos, y al otro día o a los 2 días va a tener una carta de invitación. Sí, claro. No, y sabes qué, algo que también iba a hacerte la pregunta sobre el tema de la nómina, que lo deducible y no deducible. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo deduzco la nómina o en qué momento deduzco la nómina? Según yo, a ver, ayúdame, Alfred, es hasta la declaración anual, ¿correcto? No. La nómina se deduce, bueno, sí, corrijo. La nómina es un gasto y debemos de acatarnos a lo que dice otra vez el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que debe cumplir con los chorrocientos requisitos de lo que es un gasto, empezando desde clave del RFC, domicilio, timbrado, folio, bla, bla, bla. Entonces, si el CFDI de nómina es para una empresa, efectivamente la deducibilidad es en el momento en que se paga, es decir, si es una nómina de abril, lo deducible es en abril, pero no entra en la determinación del impuesto mensual. O sea, son dos cosas diferentes. Por eso me confundí un poco con tu pregunta, porque sí es deducible, pero para efectos de ICR no es deducible sino hasta el anual. ¿Ok? Porque las personas morales se manejan en base a un coeficiente de utilidad, no en base a gastos. ¿Ok? Pero si estamos hablando de una persona física, las personas físicas son los gastos del mes, los ingresos del mes y en base a flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir flujo de efectivo? Lo que me paguen contra lo que cobre. Y por eso esa es la deducibilidad. Oye, Fred, fíjate, sabrás, bueno, para la comunidad no estará por demás decirles que ahorita ya a partir del 1 de julio, pues olvídense que va a haber cambios, ¿no? Más bien ahorita que se hace la idea de que sí o sí ya hay que tener todo completo. Y empezar como que a trabajar el 4.0, ¿no? Los que actualmente no lo hacen. Sí, yo creo que inclusive, si me permites el comentario, yo creo que los que apenas van a arrancar a ver lo que es 4.0, que apenas van a investigar y todo eso, yo creo que ya van tarde. Porque, insisto, esto ya tiene más de un año que el 4.0 ya está vigente. Entonces, yo creo que nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestros clientes deben ya meterse al 4.0 ya, mañana, a las 8 de la mañana y empezar a ver cuáles son los nodos, revisar el anexo 20 para ver cuáles son los requisitos. Que los dos grandes problemas, ya se los comenté, es nombre o denominación social o razón social y el código postal. Y sobre todo ampararse con la constancia. Y teniendo eso, entonces, ahora sí, la revisión y corrección a su base de datos, porque en base a eso pues van a poder timbrar de forma masiva su nómina o van a poder elaborar sus facturas de ingresos con sus clientes. Muy bien, Alfred. Alfred, oye, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad es que esto que hacemos para la comunidad es de mucha información muy sagrada, que a lo mejor sí la encuentras en muchas redes sociales, pero ya platicado por expertos y como decimos aquí, tú sabes, como hablamos actualmente de calzón quitado, pues ahora sí que es mucho mejor, ¿no? Hablar con tecnicismos y mucho más directo para que lo entienda la comunidad. Así es. Así es, yo creo que la parte legal es para los que estudiamos, los que tenemos la habilidad, voy a decirlo así, para desmenuzar todos estos puntos. Pero nuestra comunidad, que también son clientes muy valiosos, pues habrá quien dice, sí entiendo la parte legal, pero háblamelo como que con manzanitas, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer nosotros, tú lo sabes, en ISEP Bajío, es lo que intentamos, que nuestros clientes tengan la información de primera mano. Efectivamente, lo que acabo de comentar, pues lo encontramos en distintas leyes, lo encontramos en distintas publicaciones y sobre todo, pues es información pública, ¿no? Pero no hay como desmenuzarla y ir directo al tema. Pues yo te agradezco, Rodrigo, que me hayas tomado en cuenta una vez más para platicar contigo, con nuestra comunidad, y sabes que estoy a la orden. Fíjate que aprovecho, ya ves que se va a hacer el diplomado de contabilidad fiscal, que eso tú también lo vas a dar, tú lo vas a dar ese diplomado y pues qué mejor que nuestra comunidad sepa de que actualmente quien va a dar ese diplomado es pues Alfredo, que es el fiscalista de la empresa, ¿no? Claro que sí, tengo el gusto de participar ya con ISEP Bajío ya
pues más o menos 5 o 6 años, ¿no? Sí. Y obviamente pues un poquito más desde el origen de la empresa, digamos tras bambalinas, pero ya como instructor que me has dado el apoyo y la confianza para impartir un poco de los conocimientos que he adquirido, pues estamos a la orden y pues ahí en esos diplomados nos enteramos de esto y de muchas más cosas. Tú sabes que yo soy una de las personas que me gusta estar leyendo, estudiando y nunca dejo de aprender. Siempre los compañeros asistentes a los diplomados o a las cátedras siempre nos dejan algo y siempre estamos aprendiendo. Estamos a la orden. Muchas gracias, Red. Pues ahí estamos en contacto, luego nos vemos aquí en la oficina para de esos drinks que debemos. Claro que sí. Claro que comunidad, sí, le agradezco mucho, comunidad, a todos. Estén atentos a nuestras redes sociales. También vienen métodos psicológicos. Vamos a entrevistar a varias personas que la realidad es que necesita la comunidad de escuchar de técnicas de entrevistas, técnicas de fiscales, técnicas de calidad, todo lo que engloba lo que es una empresa. Cuídense mucho. Hasta luego.